Nos quedamos en esta parte. Bien, entonces nos quedamos en esta parte de obtener la representación canónica controlable de la función de transferencia, ¿no? Entonces, aquí hemos visto que pues teníamos que utilizar un método alternativo debido a que el orden de la función, bueno, más bien, el orden del numerador es de segundo grado, al igual que el del denominador, ¿no? Entonces, por ahí veíamos que cuando tenemos que el numerador y el denominador, el orden es igual, entonces tenemos que hacer ahí una adecuación, que no está tan complicada. Vamos a verlo aquí ahorita de manera muy rápida y breve. Bien, entonces tenemos esta función general, ¿no? Entonces tenemos cuando el orden del numerador es igual al del denominador. Sucede en el caso que de la función de transferencia que tenemos aquí, el orden del numerador es de segundo grado y también el, el del denominador es de segundo grado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, partiendo de esta que tenemos aquí, de esta fórmula generalizada que tenemos en la parte superior, tenemos que hacer esta adecuación, ¿sale? Entonces yo les decía, bueno, pues entonces, ya que identificamos que m es igual a n, son iguales el orden, entonces tenemos que aplicar esta ecuación, ¿vale? A lo mejor pudiera parecer un poquito complicada de entender, pero si le ponemos un poquito de atención, vamos a poder resolverla, ¿no? Y también les comenté, si en caso de que veamos que nos estamos haciendo pelotas, bueno, pues la otra forma es aplicar una división de polinomios, tal cual por ahí se estudia en la secundaria, en la prepa, una división de polinomios, y tenemos que llegar a esta misma expresión, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera, aplicando la fórmula que tenemos acá. Tenemos lo siguiente. ¿Quién es Bn? Bueno, dice, mi primer término que tenemos aquí es Bn. Bueno, Bn me dice que es el factor que está multiplicando a la S de mayor grado, de mayor orden, en el numerador, ¿sale? En nuestra función, pues aquí el factor que está multiplicando a S cuadrada, pues es un 1, ¿no? Obviamente no aparece, pero pues ahí está el 1 presente, ¿no? Entonces, Bn viene siendo, tiene un valor de 1, entonces por eso aquí estamos poniendo la unidad. ¿Ok? Luego dice más, entonces más. Luego aquí me está diciendo que es Bn menos 1 menos a n menos 1 por Bn por S a la n menos 1. Entonces yo tengo que aplicar, lo que tengo que observar es que en el numerador no tengo S, ¿vale? Tengo S cuadrada y no tengo S, y luego ya tengo el factor constante, que en este caso vendría siendo B0, que este es el 1. Este 1, pues viene siendo B0, ¿no? Entonces, aquí en el numerador me falta el término que contenga o que esté multiplicando por S, pero no por ello lo voy a omitir aquí en la fórmula. ¿Qué me está diciendo la fórmula? Ah, bueno, pues que tengo que poner una S a la n menos 1, ¿vale? Como n vale 2, pues aquí sería S por 2 menos 1. En nuestro caso sería, pues, S a la 1, que es lo que tengo aquí, ¿vale? ¿Y quién es Bn menos 1? Ah, pues Bn menos 1 es el término que en el numerador está multiplicando a S a la n menos 1, que ya dijimos que en nuestro caso no existe. Por eso aquí estoy poniendo un 0. Como no existe Bn menos 1, no existe un término con S, entonces Bn menos 1 vale 0. Luego, menos a n menos 1. ¿Quién es a n menos 1? Bueno, pues aquí lo tenemos. Eso está en el denominador, ¿vale? A n menos 1 es el término que está multiplicando a S a la n menos 1. En nuestro caso, S a la n menos 1, pues sería S nada más, o S a la 1, que viene siendo este término, ¿sale? Entonces, el factor que debe de ir aquí, que me están marcando que es a la n menos 1, viene siendo 3. Entonces, ponemos el 3. Luego dice Bn. ¿Cuánto vale Bn? Ah, pues ya dijimos que Bn es el término que tenemos acá y es 1. ¿Vale? Entonces ponemos el 1, 3 por 1, y ¿por quién va a estar multiplicado? Por S a la n menos 1. Pues ya dijimos, entonces ponemos S. Entonces todo esto sale de aquí. Bien, seguimos.
entonces ya tenemos esta parte. Luego, de acuerdo a la fórmula, pues tendríamos un más. Entonces aquí tendríamos, abrimos un paréntesis, Bn menos 2. ¿Quién vendría siendo en nuestro caso Bn menos 2? Bueno, pues sería, según esto, esta parte. Bn menos 2 es S a la n menos 2. En nuestro caso, como n, vuelvo a insistir, vale 2, entonces tendríamos aquí 2 menos 2, pues es 0. Entonces aquí tendríamos S a la 0 y S a la 0, pues viene siendo 1. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que Bn menos 2 viene siendo este factor, o de forma más simple, pues es el término que no contiene a ese ya, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que es Bn menos 2, que para nuestro caso vendría también siendo B0, ¿vale? Entonces, ok, bien, entonces tendríamos aquí, dice la fórmula. Si nos vamos aquí, como ya dijimos que es el final, que es Bn menos 2, en nuestro caso viene siendo B0, pues nos vamos a esta parte, ¿no? Y podemos guiarnos ya directamente con esta parte, ¿vale? Entonces B0, ¿quién es? Pues es 1. Nos ponemos un 1. Menos A0, ¿quién es A0? Pues igual también A0 es el término que está solito en el denominador, que no tiene a S, entonces en nuestro caso es 2. Entonces tenemos 1 menos 2. ¿Por quién? Multiplicado por Bn. Ya dijimos que Bn, desde un principio, dice que es 1. Entonces tenemos esta fórmula. Bien. Entonces, siendo así, tendríamos 1 más 0 por 3, menos, por 3 por 1, pues nos va a dar 3. Entonces tenemos 0 menos 3, multiplicado por S, nos queda 3S. Y aquí lo mismo, 2 por 1, 2. 1 menos 2, nos queda menos 1. Entonces, este sería el resultado de aplicar toda esta fórmula que tenemos acá. Entonces ustedes observan, pues nada más es cuestión de ir viendo quién es quién en nuestra función de transferencia que se nos presenta y aplicar la fórmula tal cual, ¿no? Y vamos a llegar a esto. Solo insistir, si a lo mejor se nos hace muy engorroso, etcétera, etcétera, me estoy haciendo pelotas, bueno, pues vamos a ver la siguiente alternativa. Ya dijimos que llegamos a esta parte. Si nosotros sacamos el signo negativo de aquí, como ambos términos están afectados por un signo negativo, podemos sacarlos acá, que nos queda aquí negativo, y aquí positivo, y aquí también positivo, ¿no? Entonces, otra forma de expresarlo, que viene siendo lo mismo, pues son términos positivos que están antecedidos por un signo negativo, ¿no? Entonces, eso que tenemos acá, pues es exactamente lo mismo que tenemos acá. Entonces, le decía, la otra opción pues vendría siendo aplicar la división de polinomios tal cual, ¿no? Entonces, si a lo mejor aplicar la fórmula pues se me dificulta o me hago algo de pelotas, pues hago la división de polinomios y se acabó, ¿no? ¿Cuándo puedo aplicar o cuándo tengo que aplicar la división de polinomios? Pues precisamente en estos casos, cuando tenemos el orden del numerador es igual o mayor que el del denominador, ¿no? Como en este caso. Vuelvo a insistir, para sistemas de control no puede hacer el caso, no puede suceder que el numerador sea de un grado mayor o de un orden mayor que el denominador, ¿no? Entonces, pues bueno, lo máximo que podríamos encontrar en sistemas de control sería algo así. ¿Vale? Entonces, si ese es el caso, pues aplicamos división de polinomios. Si no queremos hacer la forma anterior, lo mismo, ¿no? Entonces, dividimos s al cuadrado más 1 entre el denominador. ¿Vale? Entonces, como son del mismo orden, pues nada más aquí tenía la unidad. Multiplicamos s cuadrado por 1, nos queda s cuadrado. ¿Vale? Le cambiamos el signo, negativo. Más por más da más, 1 por 3s, nos queda 3s, cambiamos el signo, nos queda menos 3s. Lo mismo acá, más por más da más, 1 por 2 es 2, cambiamos el signo y nos queda negativo. Hacemos la resta. Aquí se observa s cuadrada con menos s cuadrada se cancela. No tenemos un término con s, entonces podríamos poner aquí 0s menos 3s, pues nos queda menos 3s, y 1 menos 2, nos queda menos 1. De tal forma entonces que, pues al aplicar la división de polinomios, pues nos queda exactamente lo mismo, ¿no? 1 más menos 3s menos 1, que es esto, dividido entre el denominador. ¿Sale? Entonces, como ustedes observan, pues llegamos exactamente a la misma expresión, ¿no? Entonces, no hay bronca. Entonces, si ustedes quieren aplicar la fórmula anterior,
Pues adelante, si quieren aplicar división de polinomios, se tiene que llegar al mismo resultado. Bien, ya que tenemos entonces la división o la expresión como la tenemos ahorita, entonces procedimos a lo siguiente. Yo voy a tomar entonces, voy a tomar esta opción donde tenemos el signo negativo, lo factorizamos y nos quedan positivas a los términos del numerador. ¿Vale? Entonces, bien, tomando en cuenta lo anterior y prosiguiendo con la solución, podemos escribir la función de transferencia de la siguiente manera. Y de s es igual a bn por u de s por y s testada, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta ecuación. Si nosotros lo trasladamos a lo que tenemos lo siguiente. Ya dijimos que y testada, pues vendría siendo toda esta parte. ¿Sale? Esto es y testada. En nuestro caso, ¿cómo queda la situación? Bueno, pues de aquí, voy a limpiar. De nuestra función de transferencia que nosotros adecuamos, ¿sale? U de s la pasamos a multiplicar del lado derecho, de la igualdad. Entonces, obviamente, pues multiplica a 1 y también va a multiplicar a toda esta parte, como lo tenemos acá. ¿Vale? Entonces, U de s multiplica a este 1 y también U de s multiplica esta parte. Nada más que esta parte, pues yo ya nada más la estoy agrupando aquí en y testada. ¿Vale? Entonces, por eso estamos diciendo que y testada, pues es igual a 3s más 1 sobre s cuadrada más 3s más 2, todo multiplicado por u de s. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a tomar en cuenta ya para la función de salida, esta parte. Primero vamos a obtener la matriz A y después ya vamos a ver la función de salida. ¿Ok? Bien, entonces, recuerden que, bueno, aquí pues el 1 por u de s pues sigue siendo u de s, ¿no? Entonces, pues bueno, más adelante vamos a quitar este 1 para no estarla arrastrando. ¿Vale? Bien. Tomando en cuenta esta parte de y testada por u de s, vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento que hicimos la semana pasada. ¿Vale? Tomamos en cuenta que u de s sobre s cuadrada más 3s más 2 es igual a y testada por ds sobre 3s más 1. Y todo esto lo vamos a igualar a una variable auxiliar que ya dijimos que en nuestro caso le estamos llamando q de s. ¿Vale? En ese sentido, pues tomamos nada más esta parte de la función u de s igualada con q de s y despejamos el denominador que tenemos acá, lo pasamos a multiplicar a q de s y nos queda expresado de esta manera, ¿no? Nos queda s cuadrada por q de s más 3s por q de s más 2 q de s. ¿Ok? Bien. Si proponemos como lo mismo, como en la clase pasada, como en la sesión pasada, si proponemos que x1 de s es igual a q de s y x2 de s es igual a s por q de s y x3 es igual a s cuadrada q de s, entonces vamos a llegar a lo siguiente. Recuerden que la idea de esto pues es dejar el sistema expresar el sistema en una matriz de 2 por 2. Entonces, por esa razón aquí, en lugar de poner x3, que vendría siendo esta parte, x3, en lugar de poner x3, pues mejor lo adecuamos y ponemos s por x2, ¿vale? Donde x2 es sq de s y sq de s multiplicada por s, pues nos queda s cuadrada q de s, ¿no? Entonces, todo esto que tenemos aquí es lo mismo. Si lo trasladamos utilizando la transformada inversa, ya dijimos, ¿no? Esto me representa la derivada de x2, donde la derivada de x2 la representamos como x2 punto. Más 3 por x2 de s, pues pasa como 3x2 de t, y 2x1 de s, pues pasa como 2x1 de t. ¿Vale? Bien, si ustedes observan, pues es prácticamente como el denominador es el mismo que el de la clase pasada, bueno, en la sesión pasada, pues exactamente nos va a dar el mismo resultado. ¿Vale? Dijimos, ordenamos el sistema, x1 punto es igual a x2,
U de t es igual a x punto más 3x2 más 2x1, de tal forma que x2 punto es igual a menos 2x1 menos 3x2 más u de t. Entonces, tomando estas dos ecuaciones, la a y la b, llegamos a este sistema, ¿no? Que es exactamente el mismo que el de la semana pasada, de la sesión pasada. Entonces, la matriz es exactamente igual, el vector x punto es igual, el vector de estados es igual y la entrada es lo mismo, ¿no? No cambia. ¿Vale? Bien, y para la ecuación de salida, entonces es donde vamos a tener que aplicar ahí, tener que hacer una consideración, que es lo siguiente. Bien, nos dice que la ecuación de salida, que es y de s, va a ser igual a bn por u de s más y testada, ¿sale? Donde y testada, esta parte, está expresada como todo esto que tenemos acá, ¿sale? Para nuestro caso. Entonces vamos a ver. Igual, tomamos y de s testada sobre 3s más 1, ¿sale? Y esto es igual a q de s. Lo mismo, recuerden que q de s, pues nuestra variable auxiliar, pasamos el denominador, pasamos a multiplicar y nos queda 3s q de s más q de s, nos queda esta parte, ¿vale? Igual, sustituimos por las variables de estado, que es 3x2 de s más x1 de s, ¿vale? Esto es lo que vale y testada. Bien, si lo sustituimos en esta ecuación de salida, llegamos a lo siguiente. Ya dijimos que teníamos y de s es igual a 1 por u de s menos, en nuestro caso, recuerden, por las características de la función, este signo nos quedó negativo, más que positivo, nos queda negativo, y entonces tendríamos es igual a u de s menos y testada, donde y testada es 3x2 de s más x1, que es lo que tenemos acá. ¿Sale? Si aplicamos la función, la transformada inversa de Laplace, pues ya nos queda que es y de t, y de s se convierte en y de t, u de s se convierte en u de t, y nos queda, bueno, aquí ya lo reordené, menos por más es menos x1 de t, y menos por más también nos queda menos 3x2 de t. Tal forma entonces que para la ecuación de salida nos queda de esta manera, ¿sale? Como tenemos aquí una parte u de t, la entrada también está presente en la salida, entonces en la función de salida nos tiene que quedar de esta manera, donde ya tenemos que este es el vector c por el vector de estados, ¿vale? Más la entrada que tenemos acá. En el ejemplo de la sesión pasada, esta parte no aparece, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque el orden del sistema es menor. Más bien, el orden del numerador es menor que el del denominador, ¿no? Por eso no aparece esta parte. Entonces, cuando son del mismo grado, entonces en la función de salida se va a reflejar también la entrada, ¿no? Como en este caso, más u de t. Bien, entonces, de esa manera, pues el sistema completo pues queda expresado de esta manera, ¿vale? Bien, pues bueno, eso es lo que quedaría. Ya se les había presentado el sábado pasado. Esa sería la solución, o bueno, la respuesta de la función de transparencia, pasarla a modelado de estados, en espacio de estados. Ok, chicos, bueno, ya para terminar, este sería, lo que decía, este es el modelo en espacio de estados de la función de transferencia que se les puso de la evidencia, esta parte. Así les debería de haber quedado. Vuelvo a insistir, chicos, hay varias representaciones. Recuerden que esta es la representación canónica controlable, ¿vale? Tal vez por ahí alguno, pues a lo mejor, se puso a investigar y lo obtuvo de otra manera. También hay otra forma de representarlo, pero lo importante es que la matriz A, que es esta, va a seguir siendo la misma. Lo que va a cambiar va a ser el vector B y el vector C. Eso sí pueden cambiar, ¿sale? Pero la matriz A, en general, pues tiene que quedar igual, ¿vale? Pero bueno, entonces si aplican o si aplicaron el método que vimos en clases anteriores, tendrían que llegar a este sistema. Y para la función de transferencia, que era el punto número 1, que era obtener
la salida a partir de la función de transferencia, pues tendrían que haber descompuesto el vector, el denominador, factorizarlo para poder sacar las fracciones parciales. Recuerden que la función de transferencia como tal no aparece esta S. Esta S no está. Pero esta S aparece porque el sistema o la entrada al sistema es un escalón. Recuerden que en Laplace el escalón unitario pues es 1 sobre S. ¿Vale? Entonces, al multiplicar la salida por la entrada, nos queda todo esto por 1 sobre S y finalmente S viene a multiplicar el denominador. ¿Sale? Entonces, descomponiendo que es S cúbica más 6S cuadrada más 9S más 4 en factores, nos queda de esta manera S más 4 por S más 1 al cuadrado. ¿Vale? De tal forma entonces que para las fracciones parciales, pues nos queda A sobre S, B sobre S más 4, C sobre S más 1 al cuadrado, más D sobre S más 1. Y de ahí, pues ya podrían obtener la función, obteniendo A, B, C y D, ya pueden obtener la solución, que es Y de T, del sistema, y observar su estabilidad. Y de hecho, pues ya desde el punto número 1 ya podrían haber graficado la función que obtuvieron. Ya de aquí a aplicar la transformada inversa, ya tenían la función Y de T y esa ya la podrían haber graficado en MATLAB. ¿Sale? Bueno, pues eso sería a grandes rasgos la solución. Obviamente después de esto, pues todavía hay mucho desarrollo matemático, ¿no? Esto es prácticamente el principio, el inicio de la evidencia, ¿no? Pero entonces nada más para que vayan viendo si partieron de forma correcta o si desde el principio por ahí hay detalles que fallaron, ¿no? Bien. Chicos, pues bueno, a grandes rasgos eso era lo que queríamos darles esta sesión.